Muy buenos días, chicos. Nos volvemos a encontrar hoy día, miércoles 1 de julio. Uy, chicos, ya empezamos un nuevo mes, julio. Un mes hermoso, un mes maravilloso, ¿no? Donde recordamos qué cosa, nuestra fiesta, ¿no? La fiesta de todos los peruanos, ¿no? El cumpleaños de nuestro querido Perú, en este caso, le llamamos cumpleaños porque para que ustedes se puedan relacionar un poquito más, ¿no? Pero en sí festejamos la independencia de nuestro país, ¿cierto? Muy bien. Será por eso que estamos llevando todos estos temas. Muy bien. Vamos a empezar entonces. A ver, ¿cuál es el título de la clase de hoy? Nuestra clase hoy día se titula ¿Cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú? ¿Cómo habrá surgido esa gran cantidad de culturas en nuestro país? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? Porque tenemos una variedad de culturas. ¿A qué se debió que tengamos tantas lenguas en nuestro país? De lo que ayer hablábamos en la programación de TV, ¿no? 48 lenguas. ¿A qué se debe esas 48 lenguas? ¿Qué habrá pasado para que haya tantas lenguas? ¿Qué habrá pasado para que hayan tantas personas de diferentes colores de piel, ¿no? A eso se refiere. A ver, ¿por qué habrá pasado para que tengamos tantas danzas? ¿Mm? ¿A qué se refiere que tengamos tantos instrumentos musicales también en Perú? A ver, ahora lo vamos a ver. Una pregunta muy interesante. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar entonces. Nuestro propósito. Vamos a conocer nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de hoy día? El propósito de hoy día es explicar cómo surgió la diversidad cultural. O sea, vamos a explicar cómo es que aparecieron diversas culturas, o sea, variedad de culturas en nuestro país. Y reconocer el papel de las personas en la transmisión. Eso quiere decir que las personas tienen algo que ver en esta variedad, en el nacimiento de esta variedad de culturas y de cómo se han ido transmitiendo las manifestaciones culturales, ¿no? ¿Qué hablamos ayer sobre manifestación cultural? Ahora vamos a recordar qué eran manifestaciones culturales, ¿te acuerdas? Ayer en la clase virtual también lo hablamos, a ver. Las manifestaciones culturales son las danzas, sí, son las danzas. ¿Qué más? Son las músicas, las diferentes músicas que posee nuestro país. Ya, muy bien, danzas, música, ¿qué más? Los alimentos, los alimentos, muy bien, los diversos platos de comidas típicas que tenemos en nuestro país, ¿no? O las diversas comidas que tenemos en nuestra gastronomía peruana. Ya, ¿qué más? Medicinas naturales, muy bien, medicinas naturales. La forma de vestirse, exacto, muy bien, ¿ves? Todo eso son manifestaciones culturales. Entonces, cuando a mí me hablan de manifestaciones culturales, voy a pensar danzas, músicas, lenguas, medicinas naturales, comidas, todo eso, ¿no? Y para eso me invita a qué cosa. Voy a observar, vamos a ver un ratito estas manifestaciones culturales, ¿cierto? Las comidas, aquí vamos a ver las comidas, exacto, ¿ves, las danzas, ¿ves? Mira, ¿ves? Las diferentes formas de vestirse, ¿sí? Muy bien, ¿ves? Vamos viendo, la primera imagen es una marinera, ¿no? ¿Dónde se danza la marinera? Mayormente en la región costa, sobre todo en Piura, Tumbes, Lambayeque, ¿no? ¿Qué más tenemos al costado del Inti Raymi, que es la representación cuando los incas adoraban al dios Sol? ¿Se acuerdan que antes de la llegada de los españoles, pues nosotros adorábamos al dios Sol, ¿cierto? Los incas. Entonces, ellos no quieren perder esa costumbre y cada 24 de junio, que se celebra el Día del Campesino también celebran la fiesta del Inti Raymi. ¿En dónde? En el Cusco, ¿no?
Luego tenemos al costado los juanes. Qué rico los juanes, platos típicos de dónde? De la selva, mis, exacto, de la selva, ¿no? Hecho de arroz, gallina, ¿no? Parecido al arroz con pollo, pero con gallina y otros saborcitos diferentes, ¿no? Tenemos el tejido, los telares, la forma de tejer, la costumbre de nuestros ancestros también, mis, exacto. La forma de vestirse de la señora no ha cambiado tampoco, mis, sí, muy bien. Tenemos también la danza de las tijeras, mis, sí, una danza muy típica de la región huancavelica, ¿no? Ellos siempre han prevalecido y no lo han perdido esta danza. Y siempre, cada vez que puedan, hacen su representación de esta danza, ¿no? Que se baila con las tijeras, ¿no? Con las tijeras sueltas. Comienzan a hacer y todo una danza. Al costado, mis, este plato yo lo conozco, la pachamanca, exacto, la pachamanca, la tierra, ¿no? Qué rico. Un plato típico de dónde? De la sierra, mis, exacto. Luego tenemos qué cosa. Abajo tenemos lo que es artesanía, mis. Sí, es la forma de hacer el arte, ¿no? La forma de, de crearlo, ¿no? Diferentes culturas, ¿no? Los retablos que le llamamos. Tenemos también la forma de vestirse acá y la forma de vivir en la selva, ¿sí? Algo así, viven las comunidades de la selva, ¿no? Las comunidades que están lejanas a la ciudad, ¿no? Que están al fondo y bueno, pues ellos están más cerca de la naturaleza, entonces viven de esa forma. Para ellos es una forma muy bonita de vivir y sí, es una forma muy libre, ¿no? Luego tenemos muy bien, tenemos esto es una comparsa de Puno. Ya, es una comparsa de Puno, ya se me olvidó el nombre. Usualmente estas personas tocan sus instrumentos, sobre todo los bombos y las zampoñas, donde ellos van tocando y tocando en un son, en una comparsa, cada vez que hay festividades, cada vez que hay diferentes fiestas, ellos salen, ¿no? Sobre todo salen en la fiesta de la Candelaria, ¿no? También. Es un bonito grupo y es representado mayormente por la cultura de Puno, ¿no? Por Puno. Ya ve, ya analizamos un poco. Entonces todo esto quiere decir manifestaciones culturales. No te olvides, ¿eh? Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas después de haber visto estas imágenes. Coge tu cuaderno y empieza a escribir las preguntas. Y me dice, a ver, ¿qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? O sea, ¿qué manifestaciones culturales puedes observar en las imágenes? Ah, papayita, ya nos lo dijiste, exacto. Perfecto, yo ya lo expliqué. Si tú has estado atenta o atento, lo vas a escribir ahorita. Muy bien, no te lo voy a explicar otra vez porque yo ya me pasé analizando cada una de las imágenes. ¿Qué más? ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? ¿Conoces alguna de esas manifestaciones culturales? ¿Cuáles exactamente? Realiza el listado. ¿Cuál de estas manifestaciones culturales practicas? ¿O cuál de las que ya hemos visto ahorita en la anterior diapositiva las practicas? A ver, pero yo no sé danza de las tijeras, pero sé otra danza, ya, pero es una danza. ¿Las practicas? Sí, entonces si la practicas, coloca. Yo practico la danza, de repente el huaylas antiguo o el huaylas moderno, de repente, es que se asemejen, ¿no? Pero mi mamá prepara siempre, hay veces, casi siempre, cuando hay cumpleaños, prepara la deliciosa pachamanca, que es también una manifestación cultural, ¿verdad, Miss? Sí, ¿en dónde puedo colocarlo? Sí, lo puedes colocar. ¿Quiénes le enseñaron a hacer la pachamanca? Si fuese el caso que hubieses colocado pachamanca, a ver, ¿quiénes le enseñaron? Y si fue danza, ¿quién le enseñó?
Y si fue música, ¿quién le enseñó? O si fue tejer, ¿quién le enseñó? Ya, eso lo vas a colocar. Muy bien, ahora para que podamos entender un poquito más de lo que es diversidad cultural y qué cosas nos une, vamos a leer este pequeño texto, ¿sí? Este pequeño texto nos va a explicar un poquito sobre qué es diversidad cultural y qué cositas nos une y cómo y cuánta diversidad tenemos en nuestro país, qué festividades celebramos, qué danzas celebramos, en qué somos conocidos nosotros, porque nosotros somos conocidos en todos los países por una cultura, por la cultura que gastronómica, ¿no? Ahí nos va a hablar sobre eso. Entonces, yo voy a leer el primer párrafo y lo voy a analizar. Tú vas a leer el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo, ¿ya? Lo vas a analizar como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Leemos primero todo, luego leemos párrafo por párrafo y me pregunto qué cosa me está hablando en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y lo que me está hablando voy subrayando en las partes importantes. Acuérdate que no solamente es resaltar todo, ya no es resaltar todo y dejar unas partes sin resaltar. Eso no es analizar. Analizar solo es encontrar las partes que me sorprenden, las partes importantes que no debo de olvidar, ¿sí? Muy bien. Me dice, somos un país diverso. Esa es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas. Contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7.000 festividades y más de 250 expresiones culturales. Son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, o sea, no es de ahora, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan por los siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. Hasta ahí voy a leer yo. A ver, entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es lo más importante que encontré? Por ejemplo, yo lo más importante que encontré fue que hay 55 pueblos indígenas. ¿A qué se refiere eso, mis? Las 55 pueblos indígenas se refiere a pueblitos que no están cerca de las ciudades de otros departamentos, ¿no? Sino que están lejos, están más cerca a la naturaleza, no viven con la ciudad, o sea, no ven pasar a cada rato los carros, están alejados al fondo, ¿ya? Eso se llaman pueblos indígenas, que no están cercanos a la ciudad, a cualquier ciudad. ¿Y qué más me llamó la atención? Que contamos con 48 lenguas originarias, ¿no? O sea, nacidas en nuestro país. Cada año tenemos casi otra cosa más, que tenemos 7.000 festividades. 7.000 festividades, o sea, 7.000 fiestas. O sea, por ejemplo, cuando celebramos se refiere a la celebración de las cruces, ¿no? De las cruces, la cruz de San Juan, la cruz de San Nicolás y así, ¿no? La fiesta de la Virgen del Carmen o la fiesta de la Virgen de la Candelaria, a esas festividades se refiere. Y más de 250 expresiones culturales. Cuando se refiere a más de 250 expresiones culturales, ¿a qué se refería, chicos? Se refería a las músicas, exacto, a las comidas y todo, artesanías, tejidos, exacto, ¿no? Aparte de textilería, hay artesanía. Aparte de artesanía que tenemos, hay más trabajos que también demuestran una expresión cultural, demuestran nuestras expresiones culturales en esos trabajos. ¿Y qué nos dice? Que son un material, que son un patrimonio inmaterial, o sea que no está hecho, o sea no está en maquetas, ¿no? Está en la experiencia del día a día. ¿Qué más me dice?
que para recordarme hay bastantes centros arqueológicos, ¿no? Cuando íbamos a los museos se refiere, ¿no? A los museos para ver la cultura tal, la cultura chavín, por ejemplo, la cultura caral. Entonces esos centros arqueológicos me hacen recordar esas culturas que empezaron a crearse en nuestro país y que día a día las recordamos, porque de esos ancestros, de esas culturas, nosotros hoy en día llevamos sus costumbres, ¿no? Esas costumbres que las practicamos ahora, algunas de ellas han debido de ser de nuestros antepasados, ¿sí? Y al final ha habido una como les decía ayer, se han juntado esas dos culturas, ¿no? Y han hecho una. A eso se refiere el primer párrafo. Ahora el segundo párrafo. Entonces, si yo me pregunto, ¿de qué me habla en el primer párrafo? Me habla sobre las expresiones culturales, la diversidad, sobre todo la diversidad de culturas, ¿no? Y dentro de ellas me habla a los pueblos, a la cantidad de pueblos indígenas que tenemos, la cantidad de festividades que poseemos, a la cantidad de expresiones culturales que poseemos y a las lenguas que poseemos, ¿no? De eso me habla. Y sobre que podemos nosotros recordarlos de dónde, en los centros arqueológicos. Perfecto, ¿ves? Este es el primer párrafo. Ahora tú me vas a analizar los demás. Muy bien. Continuamos entonces. Y después de haber analizado este texto, porque no tiene no hay trabajo si es que yo analizo los otros textos, ¿ya? Tú tienes que leerlos y preguntarte de qué me hablas y cómo te estaba enseñando, ¿ya? Sí, ya lo sé, ya, perfecto, entonces analízalo bien. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. Coge tu cuaderno de nuevo, después de haber pegado la ficha del texto anterior, vas a escribir estas preguntas y dice, según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? Eso estaba en el primer párrafo y uno que otro en el cuarto, quinto párrafo, ¿sí? Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? ¿Te acuerdas? Aquí hablamos de manifestaciones culturales. Seguimos con lo mismo, ¿eh? ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? Ahí nos cuenta qué poblaciones, o sea, qué otros países llegaron a nuestro país, o sea, qué personas de otros países llegaron a nuestro país, ¿no? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron y qué sucedió, no? Ahí algo sucedió. Vinieron los chinos, vinieron los afroamericanos, ¿no? Se refiere a la raza negra. ¿Qué más? Vinieron europeos, o sea, personas que vivían en Europa. ¿Y qué pasó cuando llegaron? A ver. Escribe. Ahí te cuenta, revisa. Si no me acuerdo, sí, por ahí decía, entonces vuelve atrás a la lectura y fíjate. Además del reconocimiento que todos tenemos por las manifestaciones culturales, ¿a quiénes también debemos conocer? ¿Y por qué? ¿A quién debemos de conocer? O sea, aparte de reconocer que tenemos una variedad de manifestaciones culturales, ¿a quién también tenemos que reconocernos? Dice. A ver, gracias a quienes poseemos estas infinidad de varias culturas. ¿Y por qué? Eso revísalo, está en el segundo, tercero o en el último párrafo, también te habla, ¿sí? Vamos, léelo. Luego, también nos invita a leer un poquito más sobre estas dos fichas, estas dos lecturas, ¿ya? Nos habla sobre todo sobre algunas manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron a Perú, ¿no? Lo que puedes ver, por ejemplo, yo veo ahí una quijada de un burro en la primera, ¿cierto? Ah, sí, yo me acuerdo haberlo visto, creo que, a ver, voy recordando. Y al costado tenemos, y esta sí la conoces, ese es el arroz chaufa, el arroz chaufa. Ya, vamos a hablar un poquito de ello. ¿Será que eso lo preparaban nuestros ancestros los incas? Esa quijada de burro la utilizaban nuestros ancestros los incas, o qué pasó, cómo surgió, cómo así se quedó en nuestro país, cómo es que se creó, ¿no?
A ver, vamos a leer. Son bonitas, son bonitos textos, chicos, ¿ah? Ahí te vas a dar cuenta cómo apareció la quijada del burro y para qué se utiliza. ¿De recuerdo? ¿De qué será? A ver. ¿Y el chaufa? ¿Cómo así apareció? ¿Y por qué lo voy a leer? A ver, qué interesante me hablará. A ver, vamos a ver. Te invito a leer entonces. Ya, habla sobre la quijada del burro, empieza. Y el segundo, el arroz chaufa chino y amazónico. Ajá, hubo una fusión ahí, ¿no? Entre el chino con el amazónico. ¿Cómo es que se preparaba antes? ¿Y cómo llegó? ¿Quién enseñó a hacer arroz chaufa? ¿Para que se utilice la quijada de burro? ¿No? ¿Quiénes lo trajeron? Papayita. Vamos, leer. Te doy unos minutos para que lo leas, lo analices párrafo por párrafo. ¿Sí? No te olvides. Subrayes lo más importante y te preguntes que me habla de cada párrafo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Terminaste? Muy bien. Entonces, como ya has terminado, vas a contestar las siguientes preguntas. Y me dice: ahora elabora en tu cuaderno un cuadro de doble entrada y completa la información que se te pide. O sea, vas a realizar este cuadro en tu cuaderno. Y vas a responder lo siguiente. Manifestación cultural, la quijada de burro. Ya está. ¿Quiénes hicieron estos aportes? Gracias a quién tenemos esta quijada de burro. A mí sí, nos hablaba que la llegada de los... ahí está. Muy bien, la llegada de esas personas utilizaron a la quijada de burro como... muy bien, escríbelo eso. Ya no lo digas porque si no tus compañeros se van a copiar. Aunque no, yo creo que mis niños son súper ingeniosos. Ya. Muy bien. Y luego, ese chaufa chino, amazónico. ¿Quiénes hicieron estos aportes? ¿Quién trajo el arroz chaufa? O sea, ¿quién creó el arroz chaufa? ¿O cómo se llamaba antes? Este arroz chaufa fue a causa de la llegada de los... Tú escríbelo, no lo publiques. Que tus compañeros lo realicen, ¿ya? Y fue porque y no se llamaba así al inicio, se llamaba de otra forma. Y no fue un plato, no fue un plato típico, sino que fue un plato que fue ya está. Pero ¿quiénes lo trajeron? Eso coloca ahí, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? También coloca, ¿sí? Muy bien. Súper interesante y bonito estas tres lecturas que vamos leyendo. Sí, ¿verdad, chicos? Muy interesante conocer sobre nuestra diversidad cultural de nuestro país. Y así podemos valorar más las cositas, las manifestaciones culturales que posee nuestro país, ¿no? ¿Y qué más vamos a hacer? Ahora me dice, ahora después que has leído estas tres lecturas y sobre todo estas dos últimas sobre la quijada de burro y el arroz chaufa, vas a escribir los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales. O sea, ¿qué cambios ha habido sobre la permanencia de esto? Por ejemplo, en este caso dice, por ejemplo, ¿podrías explicar el caso del arroz chaufa? O alguna otra comida que fue de repente traída por otras personas de otros países, ¿no? Pero acá te pone ejemplo, puedes también contarnos sobre qué cambios obtuvo y qué cambios obtuvo para que se siga quedando ese arroz chaufa por el largo de varios años y que mi abuelito lo haya comido, yo lo haya comido y mis hijos lo coman. A ver. Los cambios que había, por ejemplo, nos decía que en el arroz chaufa entraba esto, entraba el otro. O sea, en el arroz chaufa chino entra los ingredientes, la cebolla china, entra el arroz, entra la carne de cerdo, entra la carne de cerdo, ¿qué más entra? Huevo,
y entran hot dogs. Así se prepara más o menos el arroz chaufa chino, pero para que sea de repente se una o se fusione a nuestra cultura en nuestro país. Por ejemplo, cuando hacen el chaufa amazónico, ellos le colocan los dos plátanos típicos de la selva a los costados, le ponen carne de sajino, que viene a ser el cerdo de la selva, ¿no? El chanchito de la selva, y es más rico, mis. Luego le ponen tocinos también, sí, y le ponen huevo frito encima. Mis, y también, por ejemplo, yo he visto acá en la costa que al arroz chaufa, algunos a veces ya ni le meten la cebolla china y le ponen carne de pollo, le ponen pollo, huevitos revoloteados, hot dog, tocino también le ponen, y le ponen acompañado de su pollo broster, y su ensalada, y le llaman y papitas fritas, mis, y le llaman el mostrito. Ya no se le llama arroz chaufa, sino le llaman el mostrito. Ya ves, pero se sigue manteniendo ese chaufa, ¿cierto? Pero con algunas costumbres de nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso fue una costumbre de quién, de los chinos, ¿no? Y más la fusión de nuestra costumbre, una fusión entre chinos y peruanos, dan de origen al mostrito también de repente, ¿no? ¿Ve? Qué bonito es la cultura. No te olvides de escribir eso en tu cuaderno, ¿sí? Entonces acuérdate, algo muy importante, convivir es compartir con las demás manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, ¿no? El vivir es compartir mi cultura con las otras culturas de las otras personas, ¿ya? Y si ambas culturas se fusionan y dan algo bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, el lugar donde vivimos y otros lugares genera unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las culturas, entre diferentes culturas. Mestizaje quiere decir la unión de entre lo mío y lo de afuera. Se juntan, es mestizaje. Los incas eran originarios, pero los incas, cuando llegaron los españoles, ¿qué pasó? Cuando llegaron los españoles, bueno, las mujeres incas eran, algunas se enamoraban de los españoles y al final, producto de ello, nacen los mestizos, ¿no? Entonces, si de repente por ahí yo tengo descendencia española y descendencia inca, entonces yo soy mestiza. O de repente descendencia afroperuana. Afroperuana quiere decir la unión entre cuando llegaron los esclavos, la raza negra, y una peruana, ¿no? Se conocen los dos, se fusionan, o sea, juntan, o sea, se casan, me refiero a casarse. Entonces, ¿qué sale? Un afroperuano o una afroperuana, ¿no? La unión es un mestizo, ¿no? Ya no viene a ser netamente peruano, pero es un mestizo, ¿sí? A eso se refiere. Muy bien, chicos. Los despido y a leer bastante hoy día, a hacer las tareitas, ¿sí? Besitos, corazones. No se olviden, hoy ya tenemos el control de lectura. Perdón, me estaba olvidando de este cuadro. Ay. Está en otro planeta. A ver. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad de hoy. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso y escribe las respuestas a cada afirmación. Voy a tener que hablar sobre la diversidad cultural existente en el país, o sea, existente en nuestro Perú desde tiempos inmemorables. ¿Por qué? A ver, ¿es cierto que la diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables? Sí. ¿Por qué? Porque fueron traídos y practicados por nuestros ancestros, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos. La llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres, o sea, la llegada de otras personas de otros lugares ha llegado, o sea, a incorporar nuevas costumbres
como la alimentación, trabajo, música, lengua, etcétera. Claro que sí, Miss. Por ejemplo, la llegada de la quijada de burro, la llegada del arroz chaufa, claro, o el trabajo, exacto. Entonces sí, ha permitido crear nuevas culturas. La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquecen. O sea, el convivir con otras culturas y compartir mi cultura con la de la otra persona eh, hace que nuestro país se enriquezca más. Por ejemplo, si los chinos trajeron el chaufa y yo tengo otra forma de preparar, le agrego algunas cosas, ya se convierte un plato neto de mi país, ¿no? Entonces tengo un plato, una comida más conocida de nuestro país, que puede también ser llevada a otros países como una fusión, ¿no? Chaufa peruano, ¿no? El chaufa peruano puede ser, entonces, o el chaufa amazónico que le llamamos, ¿no? Entonces enriquecen, o sea, aumentan más las manifestaciones culturales, claro que sí, sí aumenta. Entonces, ¿qué puedo colocar? Entonces sí, el convivir y compartir estas culturas aumenta, claro que sí aumenta, porque creamos nuevas comidas, nuevas danzas, nuevas músicas de repente, ¿no? Nuevas manifestaciones culturales. Los peruanos debemos conocer las manifestaciones culturales y a las personas que las hacen posible. Es importante conocer a aquellas personas que hacen posible estas manifestaciones culturales. Claro que sí, siempre valorarlas. Por ejemplo, los creadores de las músicas, ¿no? Los guaynos, de repente, sí, conocerlos, darles sus honores, porque gracias a ellos mantenemos viva la cultura, nuestra cultura en cuanto a música se refiere. Cuanto a arte también, tenemos tantos artistas en la región Ayacucho, por ejemplo, y en tantas regiones de nuestro país también, que hacen artesanías, los retablos, los caballitos de Totora en otros lugares. Entonces son diferentes culturas, chicos, ¿no? Entonces ellos son artistas y esos artistas también se merecen honores y se merece que nosotros lo apreciemos y los valoremos. Entonces los peruanos debemos reconocer, claro que debemos de reconocer, para que así estas manifestaciones sigan creciendo al pasar los años, ¿no?